Aprender a leer y tejer patrones a crochet. Vamos a empezar a leer el patrón por la cadena central. La cadena central de nuestro patrón es esta que tenemos aquí. Esta inicia aquí y termina en este lado. A pesar de que no tenemos inicio y fin de la cadena, nos podemos llevar de que aquí tenemos cadena de elevación y punto pasado para las vueltas siguientes. Entonces aquí empieza y termina nuestra vuelta, pero la cadena inicial empezaría del otro extremo. Entonces lo que voy a hacer es contar cuántas cadenas tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo un quiebre ahí y nuevamente cuento y tengo 8 también, ¿sí? Entonces tengo 16 cadenas en total para empezar, ¿sí? Estos círculos, aquí tengo el número 1, no se ve muy bien en pantalla, pero en el patrón está, es lo que me indica la vuelta, ¿sí? Vamos a ir primero con esta cadena que es la cadena inicial, y esto, si tapo la mitad del patrón, observamos que es patrón espejo, lo que se hace en un lado se hace en el otro. Entonces voy a empezar a tejer, vamos a correr un poco ahí, voy a empezar con mi punto de orillo, ¿sí? Mi punto de orillo más 16 cadenas, ¿sí? 1, 2, voy a ir contando así hasta lograr mis 16 cadenas. Entonces aquí tengo las 16. Lo que voy a hacer es volver al patrón y observar cómo sería la primera vuelta, ¿sí? Aquí tengo el círculo, este me está indicando el 1 y es lo que me indica mi vuelta. Entonces tengo aquí la cadena de elevación, voy a rotar de esta manera mi patrón. Tengo la cadena de elevación y en el primer punto de base un medio punto, y por cada punto de base, o sea, por cada cadena de base un medio punto hasta llegar al octavo, ¿sí? Podría contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y después tengo 2 cadenas al aire. Vamos a hacer hasta las primeros 8 medio puntos. Entonces hago mi cadena de elevación, pico en el punto inmediato, en la cadena de base inmediata, el medio punto, ¿sí? Y esto lo repito 8 veces. Ahí voy 2, 3, 4, 5, 6, 7 y tengo el octavo ahí. Y es así como queda nuestra primera parte. Volvemos ahora al patrón. ¿Y qué es lo que tengo después del octavo? 2 cadenas al aire. Pero cuando me toca picar el medio punto no salteo ningún punto. O sea, tengo 2 cadenas al aire y en el punto inmediato un medio punto. Entonces eso voy a hacer 1, 2 cadenas al aire y pico en el punto inmediato en medio punto, ¿sí? O sea, no salteo ningún punto de base. Bien, es así como nos va quedando. Y vuelvo al patrón. ¿Y qué es lo que tengo? Ahora voy a contar aquí la cantidad de medio puntos. 3, 4, 5, 6, 7. Tengo 7. Nótese que aquí tengo 7 y aquí tengo 8. Y ya les voy a explicar por qué, ¿sí? En este tipo de patrones de ida y vuelta generalmente vas a encontrar en la primera vuelta estas diferencias y ya las vas a entender, ¿sí? Entonces hago 3, 4, 5, 6 y 7, ¿sí? Entonces tengo 8 de un lado, 7 del otro, ¿sí? Siempre controlo la cantidad de puntos que voy haciendo. Vuelvo a mi patrón. ¿Y qué es lo que pasa aquí? En este
en esta última cadena, que sería nuestra primera, tengo 3 puntos. El patrón supone que has entendido que todo es el medio punto, y para darle una diferencia a donde tienes que hacer aumento y que quede resaltado, lo hace de modo distinto. Lo que te está diciendo ahí que tienes que hacer un aumento, es decir, 3 puntos. Entonces aquí voy a picar 1, en el mismo punto pico de nuevo 2 y en el mismo punto pico de nuevo y tengo 3. ¿Sí? Vuelvo a mi patrón y vuelvo. Me dice en el punto de base inmediato, por cada punto de base cuento la cantidad de puntos que tengo que hacer en medio punto. ¿Sí? Voy a hacer hasta llegar hasta aquí para que veamos en detalle esa parte. Entonces en el punto inmediato voy a volver, ahí tengo mis 3 de aumento, y ahora por cada punto de base hago un medio punto. Aquí voy haciendo el segundo, tengo que hacer 6 en total. Ten en cuenta que del otro lado estaría con 7, entonces en principio tiene que quedar uno de base sin tejer, ¿sí? Tengo que hacer 6 en total aquí, los voy contando, y aquí hago el sexto. Y es así como nos queda este lado, y aquí tenemos que hacer disminución de este lado. Entonces eso, para entenderlo mejor, vamos a volver al patrón. ¿Sí? Entonces tengo 6 de un lado, 7 del otro, vuelvo a mi patrón. ¿Y qué es lo que tengo de este lado? O sea, de la parte superior tengo una manera y de la inferior tengo otra manera, ¿sí? De la parte superior tengo disminución. Es decir, que me queda un punto y un punto de base sin tejer. Y nuevamente tengo 6 medio puntos y este otro extremo. Entonces aquí tengo que hacer una disminución. 2 puntos de base tengo que saltear, ¿sí? Entonces salteo esos 2 puntos y pico directamente en medio punto y hago nuevamente 6. Ahí tengo 2, 3, 4, 5 y 6, y por eso son 6. Del otro lado tengo 7 para que me quede uno para que pueda hacer la reducción. Y en este extremo volvemos al patrón para verlo desde ahí. Me dice que tengo que hacer 2 aumentos, ¿ves? ¿Por qué 2? Porque este es el tercero, mi primer punto va a ser el tercer aumento. Por eso ves que en este extremo había hecho 3, ¿sí? Y aquí solamente tengo que hacer 2, porque más el primer punto completo los 3 de aumento de este extremo. Y después sí podría reprochar la ubicación del punto pasado, pero dentro de todo el patrón está muy bien logrado. Entonces aquí, por eso es que aquí teníamos 8 y de este lado 7 de la parte inferior, ¿ves? Entonces aquí lo que me queda hacer es solamente 2, 1 y 2, porque mi primer punto, ¿sí?, cuenta como el tercer aumento de la ronda, ¿sí? Entonces así como queda la primera vuelta. Volvemos al patrón. He quedado en esta parte y me dice que en el primer punto tengo aumento de 3. Después repite el medio punto y aquí, esta es la parte inferior, repito esta secuencia: medio punto, 2 cadenas al aire, medio punto. Y después, tanto de un lado como del otro en la misma línea, tengo aumentos de un lado y disminuciones del otro, ¿sí? Y después vuelvo al medio punto, es decir que esta parte, o sea, la parte de los aumentos es lo único que nos va cambiando, después el resto todo repite. Entonces hago la elevación y en el primer punto directamente empiezo la vuelta con un aumento de 3 puntos en el mismo punto, ¿sí? Y continúo por cada punto de base, tengo que tejer un medio punto hasta llegar a donde tengo el aumento de la parte inferior, ¿sí? Entonces aquí estoy, es así
como venimos por cada punto de base un punto, y donde tengo 2 cadenas al aire, en la parte inferior de mi corazón hago un medio punto, 2 cadenas al aire y vuelvo a picar en el mismo lugar el medio punto, ¿sí? Y ahora para llegar a este extremo tengo que, por cada punto de base, un medio punto. Entonces ya hemos entendido lo que son, digamos, los laterales y el aumento en la parte inferior y la disminución en la parte superior. Lo que vamos a seguir explicando son los aumentos en lo que sería la parte circular del corazón o semicírculo, ¿sí? Entonces aquí he hecho un punto por punto de base y aquí tengo los 3 de aumentos. Entonces, esto cómo es que tengo que hacer. En el patrón me aparece, ahí tengo mis 3 puntos de aumento de base, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me dice? En el primer punto un aumento de 3, en el centro un medio punto solo y en el otro extremo nuevamente aumento de 3. Y esa es la secuencia. En el primer punto de mis 3 puntos de base, ¿sí? Hago 1, 2, 3. En el punto del medio hago solamente 1 y en el siguiente voy a hacer 3. 1, 2 y 3. Y ahí tengo el aumento de la segunda vuelta, ¿sí? Voy a volver a mi patrón y ¿qué es lo que me dice? Continúo en medio punto hasta llegar al centro, donde tengo que hacer la disminución de 2 puntos de base, ¿sí? Entonces ya en todas las vueltas en este lugar voy a hacer la disminución de 2 puntos de base, ¿sí? En todas las vueltas. Y del otro lado los aumentos. Eso se entiende, ¿verdad? Entonces es lo que voy a hacer. Voy a llegar hasta aquí, donde voy a hacer la disminución para que lo veamos bien. Entonces ahí un medio punto por punto de base, y ahora que he llegado al centro salteo los 2 puntos y pico en el tercer punto con medio punto y retomo la misma cantidad de puntos que he hecho de un lado, tengo que hacer del otro. Entonces sigo el medio punto, si bien esto no lo hemos visto siguiendo el patrón, ya lo empezamos a deducir, ¿sí? Así es como va quedando. Voy a volver al patrón para que lo veamos al aumento. Esto es lo que hemos hecho. Entonces aquí es donde tengo mis aumentos de base. Me dice en el primero 3 y en el del medio uno solo, y al primero ya lo hemos hecho porque así hemos empezado la vuelta, ¿sí? Entonces cuento mis últimos 2 puntos. Entre mis últimos 2 puntos en el primero voy a hacer los 3 aumentos y en el del centro voy a hacer uno solo, ¿sí? Y voy a unir ahora un extremo con el otro con punto pasado, y así he completado la segunda vuelta. De ahora en más todo es repetición. Aquí tengo la cadena de elevación, siempre la central, y arranco con un aumento, ¿sí? Aquí tengo los puntos pasados, podrían estar del otro lado, pero puede ser que se haya equivocado o esté hablando de ir y venir. Y siempre en el primer punto voy a tener los aumentos, ¿ves? Continúo en medio punto en todas las vueltas. Aquí nuevamente voy a tener siempre los aumentos, que son idénticos en todas las vueltas. Voy a continuar en medio punto y aquí tengo nuevamente el aumento. De este lado, ¿dónde lo tengo? Ya en el tercero, ¿sí? Entonces, pero empezamos, me elevo y en el primer punto arranco haciendo el aumento. Todas las vueltas van a empezar así. Arranco haciendo un aumento de 3. Continúo en medio punto.
hasta llegar al centro inferior de mi corazón. Una vez que llego al centro, este sería el centro inferior, pico un medio punto, 2 cadenas al aire y de nuevo el medio punto y retomo el lado, retomo este lado con medio punto, un punto por punto de base. Entonces aquí estoy en el tercer punto de mi aumento de base y lo que voy a hacer son 3 medio puntos, ¿sí? Me he adelantado un poco, vamos a volver al patrón para verlo mejor esto, ¿sí? Esto es lo que he hecho, este aumento en mi tercer punto. Entonces lo que tengo que identificar es el medio punto central, que es esto, ¿sí? E inmediatamente retomo la vuelta con aumento, vuelvo y tengo, tengo la disminución aquí, retomo y tengo aumento y disminución. Entonces esta secuencia se repite por todas las vueltas, ¿sí? Entonces si observo lo que es el medio punto central, arranco siempre la vuelta con 3 aumentos y tengo alrededor de esta fila es que tengo los aumentos de un lado y del otro. Continúo en medio punto, aquí tengo disminución, aquí tengo aumento, siempre en todas las vueltas y nuevamente mis aumentos aquí en la parte que es la del corazón, digamos, el semicírculo que me forma el corazón. Es decir, esta fila de medio puntos es mi guía. En el punto anterior y en el punto posterior tengo que hacer el aumento y lo mismo aquí, ¿ves? Tengo en cuenta esta fila, en el anterior y el posterior comienzan a hacer los aumentos y esta es la secuencia, ¿sí? Podrías llevarte con un marcador de puntos para marcar esa fila, para saber que el punto anterior es el punto posterior, ¿sí? Entonces aquí tengo el medio punto que va solo y en el siguiente que hago aumento de 3, 1, 2, 3. Y voy a continuar tejiendo el medio punto hasta llegar a la parte central superior donde tengo que hacer una disminución. Entonces aquí llego a la parte central y salteo 2 y en el tercero pico el medio punto y continúo hasta el otro extremo. Entonces en total nuestro patrón tiene 4 partes a tener en cuenta, ¿sí? Los 2 extremos donde van los aumentos, la parte superior central y la inferior central. Aquí estoy haciendo el aumento en mi penúltimo punto y en el último va mi medio punto solo y termino la vuelta. Ahí me cuesta un poco, pero va. Ahí va el medio punto. Me elevo y arranco nuevamente con un aumento de 3. Ahí me he confundido, me había salteado uno, vuelvo 1, 2 y 3, ¿sí? Podrías marcar aquí si quisieras poner un marcador de puntos y continúo un punto por punto de base. Vamos a avanzar un poco hasta llegar hasta aquí. Ahí magia, llego al centro inferior. Entonces donde tengo mis 2 cadenas al aire, pico en medio punto, 2 cadenas al aire y nuevamente en el mismo lugar pico en medio punto y retomo el lado con un punto por cada punto de base.
Vamos a adelantar nuevamente hasta llegar aquí, ¿sí? Magia. Entonces, en mi tercer punto de aumento de base, o sea, en mis 3 puntos de base en el tercero, vuelvo a hacer el aumento de 3, después tengo el medio punto solo y en el siguiente nuevamente aumento de 3, ¿sí? O sea que es mi primero de los 3 de base. 1, 2, y tengo el tercero, ¿sí? Acomodas un poco si esto te queda muy hundido y retomamos el lado. Estamos en la parte superior del corazón, un punto por punto de base hasta llegar al centro. Estamos en la parte superior, sería centro superior, donde tenemos que hacer la disminución. Con esta secuencia no vas a avanzar mucho, vas a avanzar 2-3 vueltas más. No creo que vas a empezar a perder la forma superior central si continúas con esto. Ahí salteo mis 2. O sea que este patrón te sugiero pensarlo en 2-3 vueltas más no. ¿Sí? Y retomo con un punto por punto de base. Ahí avanzamos un poco. Entonces, hasta llegar a mi penúltimo punto o bien el tercero de los aumentos de base. Si no, al penúltimo punto, este es el penúltimo, hago 1, 2, 3 en el mismo punto y tengo mi medio punto central, ¿sí? Ahí hago la unión de un extremo con el otro con punto pasado y es así como nos queda nuestro corazón. Ahora vamos a la última vuelta a verla en el patrón, que tenemos distintas secuencias de aumentos. O sea, hacemos los aumentos en el mismo lugar, pero hacemos solo 2. Y en el punto central, que no veníamos haciendo aumento, hacemos 2. Y lo que te indica esto es hacer rotación. Lo que no ha quedado muy en claro es dónde. Entiendo que puede ser en la última fila solamente, pero generalmente la flecha indica el número de vuelta que quiere que rotes. Entonces vamos a rotar solamente en la última. Me dicen el punto central, 2 puntos, que sería este. Hago 1, 2. En el siguiente nuevamente 2 puntos, ¿sí? Y retomo tejiendo un punto por punto de base. Cuando mi patrón tenga muchos puntos repetidos, como en este caso, lo que tengo que hacer es buscar los extremos en donde cambian y tratar de entenderlos, ¿sí? Si no, seguir puntito por puntito se puede hacer muy tedioso. Ahí tengo que saltear 2 puntos. Si no logro comprender mirando del revés mis puntos, lo que voy a hacer es mirar de frente y marcar dónde es que tengo que tejer, ¿sí? Porque a veces muchas tejedoras y tejedores no reconocen los puntos del revés. Entonces lo que les sugiero es voltear para ver en derecho cómo sería y picar. Entonces ahí continúo hasta llegar al semicírculo de mi corazón. Es probable que esto tenga un nombre, yo no lo sé, ¿sí? Este es mi medio punto central. Entonces en el anterior y en el posterior tengo que hacer 2 aumentos, incluido en el central también, ¿sí? Entonces lo doy vuelta para identificarlo. Puedes marcarlo si te cuesta mucho. Si no, ahí tengo mi primer aumento de 2. Estoy en el central, ahora hago 2 y en el siguiente nuevamente 2. 1, 2, ¿sí? Y ahí me queda mi aumento en esta parte. Si vas a crecer, crece todo lo que quieras crecer con este patrón. Recuerda que este aumento se hace en la última vuelta, ¿sí? Queda muy lindo el detalle de dar vuelta al tejido en la última vuelta. Me gusta. Aquí, bueno, hemos avanzado un poco, hemos hecho magia, llegamos
al centro inferior, donde repito el aumento como lo he venido haciendo en todas las vueltas. No hay mucho cambio, 2 cadenas al aire, vuelvo a picar el medio punto y retomo el lado con un punto por punto de base. ¿Sí? Ahí estoy terminando la vuelta. Y ¿qué voy a hacer? Como he hecho la rotación del tejido, ¿ves? Y he empezado haciendo 2 aumentos, me queda solamente hacer un aumento ya en el último punto. Ahí voy llegando al último porque he hecho la rotación del tejido, si no tendría que hacer en el penúltimo y en el último. Me queda hacer la unión de un extremo con el otro con punto pasado y listo, nuestro corazón que tanto nos ha costado entender ese patrón. Espero que te haya gustado y que puedas lograrlo. Házmelo saber en los comentarios.